viendo lo que se llama derivadas parciales. Entonces, para eso vamos a hacer unos ejercicios. Y entonces, empecemos a hacer estos problemas. Entonces, la pregunta 1 dice, hallar la derivada parcial de la siguiente función. Entonces, vamos a empezar con una función polinómica. Entonces, f de x, y es igual a 2x al cuadrado más 3xy menos 5y al cuadrado. Entonces, cuando nos piden derivar una función de forma parcial, es porque esa función tiene más de una variable. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo? Si mi pregunta tiene la variable x y tiene la variable y, entonces tengo que derivar la función respecto de la variable x y tengo que derivar la función respecto de la variable y. Entonces, ¿cómo se simboliza la derivada parcial? Con este símbolo, derivada parcial de la función respecto a la variable x. ¿Qué significa esto? Que nosotros de esta función que nos han dado, solamente vamos a tomar en cuenta donde esté la variable x. Vamos a derivar solo los términos que tengan x. Entonces, podemos decir de que la derivada parcial de la función respecto de x sería derivada de 2x al cuadrado 4x. Esto porque cuando yo tengo que derivar un exponente, ese exponente vas a multiplicar al argumento. 2 por 2, 4. Y cuando vas a multiplicar, pierde un grado. Ahora, derivada de 3xy. Como yo estoy derivando con respecto de x, la variable y se mantiene como una constante. Es decir, cuando la x está junto de la y, simplemente hacemos de cuenta de que esa variable y no está por un ratito y decimos derivada de 3x es 3. La derivada de un número por una letra es el número. Entonces, derivada de 3x, 3 multiplicado por y. ¿Pero por qué por y? Porque cuando la x y la y están juntas, la que estoy derivando, la letra que estoy derivando se deriva y la otra se mantiene constante. Entonces, ahí tengo la respuesta de la primera derivada. Derivada de la función con respecto de x, 4x más 3y. Pero también debo encontrar la otra derivada. ¿Por qué son dos derivadas? Porque tengo dos variables en mi función. Ahora voy a encontrar la derivada respecto de y. Entonces, para encontrar la derivada respecto de y, yo necesito solamente los términos que tengan y. Los términos que tengan y. Todo lo que tengan y me interesa. Entonces los copio acá y empiezo a derivar la función. Entonces derivemos la función. Bueno, derivada de 3xy, en este caso como estoy derivando con respecto de y, la x ahora se mantiene constante. Entonces hago de cuenta de que esa x no está y digo derivada de 3y es 3, pero multiplicada por x. ¿Por qué? Porque cuando la x y la y estén juntas, cuando yo derive una variable, la otra se mantiene constante. Entonces hago de cuenta que no está y digo derivada de 3y, 3, pero multiplicado por x, menos derivada de 5y cuadrado sería 2 por 5, 10y. Porque cada vez que yo derivo un exponente, ese exponente baja a multiplicar y pierde 1. Entonces acá ya tengo la derivada de la función con respecto de x, la derivada de la función con respecto de y. Entonces vamos a ir yendo de a poco avanzando en la dificultad. Entonces ahí tengo encontrada la derivada parcial con respecto de x y la derivada parcial con respecto de y. Hagamos un problema 2. Por ejemplo, aquí vamos a aumentarle un q
2x al cubo, pongámosle acá otra expresión. Pongámosle que aquí sea, por ejemplo, 5y a la cuarta. Pongámosle que aquí sea, por ejemplo, 3x al cuadrado, y al cubo, y aquí pongámosle, por ejemplo, que sea 9xy. Vamos a encontrar la derivada parcial de esta función. Entonces, ¿cuándo una función se deriva de forma parcial? Cuando ella está influenciada por más de una variable. En este caso yo tengo dos variables, entonces ahí entra la derivada parcial. Parcial porque se hace por partes. Primero por x y después por y. Entonces voy a encontrar la derivada de la función respecto de x. Para eso necesito todo lo que tenga x. Todo lo que tenga x me interesa acá. Entonces, este, por ejemplo, no me interesa. Este no me interesa. Entonces, eso me interesa. Todo lo que tenga x. Entonces, cada uno de ellos ahora lo voy a derivar con respecto de x. Entonces, por ejemplo, la derivada de 2x al cubo sería 3 por 2, 6, y a este 3 lo disminuyo en 1. Pero cuando el exponente vas a multiplicar, estoy obligado a disminuirlo en 1. 6x al cuadrado. Más, no se olviden, cuando las letras estén juntas, entonces esta y, esa y, se mantiene constante. Es como si ya no hubiera, no esté, y digo, derivada de 3x al cuadrado, vamos a copiarlo acá. No, digo, derivada de esto, derivada de 3x al cuadrado sería 2 por 3, 6x. Entonces, eso me daría 6x. 2 por 3, 6, x. Y esto lo copio. Lo mismo acá. Menos, aquí están juntas. Como están juntas, entonces hago lo mismo. Esta variable y se mantiene constante. O sea, hago de cuenta que no está y derivo esto. Derivada de 9x, 9. La derivada de un número por la letra es el número. ¿Y por qué se mantiene y? Se mantiene y porque como están juntas, la que estoy derivando se deriva y la otra se queda constante, o sea, no sufre modificaciones. Y listo. Ya tengo la derivada parcial de la función respecto de x. Ahí he encontrado con respecto de x. Ahora voy a encontrar con respecto de y. Entonces, para encontrar con respecto de y, necesito todos los términos que tengan y. Entonces, estos términos me interesan. El primero no, porque no tiene y. Entonces, no me interesa. ¿Sí? Todos los términos que tengan y. Entonces, aquí lo vamos a copiar y vamos a decir, vamos a encontrar la derivada de la función respecto de y. Listo. Entonces, ahora es cuestión de hacer los cálculos. Vamos a ver el primero. ¿Cuánto sería la derivada de esto? Menos 5 y a la cuarta. Sería 4 por 5, 20, y esto baja en 1. 20 y al cubo. Más, como aquí estoy derivando con respecto de y, cuando las dos estén juntas, la x ahora se mantiene constante. O sea, la x es intocable. La vamos a copiar de nuevo. Pero aquí me queda este 3 y me queda y al cubo. Entonces, este 3 con este 3 se multiplica. 3 por 3, 9. Y en vez de que quede y al cubo, queda y al cuadrado. Y al cuadrado y la x se copia tal como está. Ahí está. Entonces, ahí tengo la derivada del segundo término. 9 y al cuadrado, x al cuadrado. Y aquí lo mismo, como estoy derivando con respecto de y, las dos están juntas, la x no se toca, y decimos, derivada de 9y, 9, pero 9 multiplicado por x. Y entonces ahí tengo el resultado de el segundo ejercicio. Ahí hemos encontrado la derivada parcial del segundo problema. Pero estos ejercicios
se le puede introducir, por ejemplo, una raíz. Entonces, tenemos que saber cómo se deriva una raíz. Entonces, veamos un problema número 3. A esto de acá vamos a introducirle una raíz. Vamos a decir, queremos encontrar la derivada, por ejemplo, de la raíz cuadrada de x al cuadrado más 3y al cuadrado. Ahí está. Queremos encontrar la derivada parcial de eso. Entonces, ¿cómo encontramos la derivada parcial de eso? Bueno, yo necesito hacer lo siguiente acá. Vamos a encontrar la derivada parcial de esa función respecto de x. Entonces, agarro todo mi ejercicio y digo, ¿cómo voy a derivar una raíz respecto de x? Entonces, cuando tengamos que derivar una raíz, la derivada de una raíz provoca un cociente. La derivada de una raíz es un cociente, numerador, denominador. ¿Qué vamos a colocar en el numerador? En el numerador solamente vamos a colocar la derivada de la letra que estoy haciendo. Y abajo se copia exactamente el mismo ejercicio que nos dieron, pero multiplicado por 2. ¿De dónde aparece ese 2? Ese 2 es porque es una raíz cuadrada. Si fuese una raíz cúbica, multiplicado por 3. Si fuese una raíz cuarta, multiplicado por 4 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pongo abajo? El mismo problema que me diste multiplicado por 2. ¿Por qué por 2? Porque es una raíz cuadrada. ¿Qué pongo arriba? La derivada de la letra que vos estás haciendo. O sea, esto no me interesa. Solamente quiero x. Derivada de x al cuadrado, 2x. Ahora, ese 2, con ese 2 se puede simplificar y entonces me quedaría la respuesta así. Este 2 se va con este 2 y esa es la derivada parcial de la función respecto de x. Algo parecido voy a hacer para encontrar la derivada parcial respecto de y, porque como son dos letras, ya hice para x. Ahora tengo que hacer para y. Entonces, la derivada parcial respecto de y. Ahora me va a interesar y. Esto me va a interesar, porque ya estoy haciendo respecto de y. Entonces, otra vez un numerador y un denominador. En la parte de abajo, la misma pregunta multiplicado por 2 y en la parte de arriba, la derivada de la letra que yo estoy buscando. Derivada con respecto de y. Derivada de 3y al cuadrado sería 6y. Entonces ya tengo, ¿no es cierto? Ya tengo la derivada de ese ejercicio, 6y. Entonces ese 6 con ese 2 se puede dividir y esto aquí me va a quedar 3y. Entonces esa división hace de que aquí tengamos la derivada respecto de y. Y listo, ya está resuelto nuestro ejercicio. Ya está resuelto nuestro problema. Ya tengo la derivada de la función respecto de x, ya tengo la derivada de la función respecto de y. No solamente podemos introducir raíces al problema, también podemos introducir logaritmos. Entonces acá tenemos una pregunta número 4, donde vamos a introducir un logaritmo natural. El logaritmo natural, vamos a encontrar la derivada del logaritmo natural de lo siguiente. Logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x. Entonces, aquí vamos a encontrar la derivada. Entonces, en primer lugar, vamos a encontrar la derivada parcial de la función x con respecto de y. Entonces, para encontrar la derivada parcial de la función respecto de x, entonces agarramos nuestra pregunta, que es un logaritmo natural, y entonces ese logaritmo natural se convierte en lo siguiente.
La derivada de un logaritmo natural también es un cociente. O sea que aquí nosotros vamos a tener que colocar un cociente, donde en ese cociente, ¿qué va a pasar? En la parte del denominador vamos a copiar todo lo que está dentro del paréntesis. Eso se copia. Y en la parte del numerador vamos a poner la derivada de la letra que estoy buscando, que en este caso es X. Entonces me interesa, esos términos me interesan, porque estoy haciendo con respecto de X. Entonces acá arriba digo, derivada de X al cuadrado, 2X menos derivada de 4XY, 4Y. Porque recordemos de que la Y se mantiene constante y la derivada de 4x es 4, y entonces ahí tengo la respuesta de la derivada de la función respecto de x. Ahora vamos a calcular la derivada de la función respecto de y. Entonces aquí lo mismo, solo que ahora solamente me va a interesar los términos que tengan y, es decir, ahora me va a interesar estos que están con rojo, porque ya estoy haciendo con respecto de y. Entonces, la derivada de un logaritmo es, copiamos todo lo que está dentro del paréntesis abajo, sin hacerle ninguna modificación, y acá encontramos la derivada. Derivada de y al cuadrado, 2y, menos derivada de 4xy, como estamos haciendo con y, la x se mantiene constante, no cambia, y la derivada de 4y es 4, y 4 por x es 4x. Y entonces ahí tengo la derivada de la función respecto de x y tengo la derivada de la función respecto de y. También se puede preguntar con la excentricidad. Cuando hablamos de excentricidad estamos hablando de esto de acá. Ejemplo número 5. Cuando hablamos de excentricidad estamos hablando de la variable e. Entonces esa variable e se está de acá. Aquí nosotros tenemos lo siguiente. Por ejemplo, queremos encontrar la derivada parcial de e elevada a x al cubo más y al cuadrado menos 4x más 5y. Entonces, queremos encontrar la derivada parcial de eso. Entonces, nuevamente vamos a empezar calculando la derivada parcial de la función respecto de x. Entonces aquí voy a colocar la pregunta que me hicieron. Esta es la pregunta. Entonces, ¿cómo derivamos una excentricidad? Esta E significa excentricidad. Excentricidad. ¿Cómo derivamos una excentricidad? Bueno, para derivar una excentricidad, ¿qué es lo que se hace? El exponente lo bajamos, todo el exponente lo bajamos para derivarlo. O sea, aquí abrimos paréntesis, copiamos el exponente y todo lo demás lo copiamos. ¿Qué hemos hecho simplemente? Hemos bajado el exponente. No hemos derivado todavía. Hemos bajado el exponente. ¿A qué me obliga la excentricidad? A que el exponente lo baje y es eso lo que se deriva. Entonces, de ahí, de ese exponente que bajé, me interesa este término, me interesa este término. ¿Por qué? Porque estoy haciendo respecto de x. Entonces, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Esto no hay porque no tiene x. Y la derivada de menos 4x es menos 4. Y listo. Ya tengo la derivada parcial respecto de x. Ahí está. Ahí he calculado la derivada parcial respecto de x. Lo mismo vamos a hacer con respecto de y, solo que ahora vamos a tomar en cuenta la variable y. Entonces aquí ponemos y y ponemos y. Prácticamente el mismo procedimiento. Lo mismo acá. Bajamos el exponente, pero ahora de este exponente solamente me va a interesar lo que tenga y.
O sea, me interesa, por ejemplo, este término. Ese término me interesa porque tiene y me interesa este término porque tiene y. Los otros no me interesan porque no está la y. Entonces ahora los resultados quedarían así. Derivada de y al cuadrado, 2y. Derivada de 5y, 5. Y lo demás se copia. Listo. Ya tengo entonces calculada la derivada parcial de la función con respecto de x y con respecto de y. También a este ejercicio podemos hacerlo con un numerador y un denominador. Podemos introducirle, por ejemplo, a estos ejercicios lo siguiente. Puede ser que me pidan encontrar la derivada parcial de este ejercicio. Que vengan acá y me digan, encuéntreme la derivada parcial de x al cuadrado más y al cuadrado sobre 2x más y. Queremos encontrar la derivada parcial de eso. Entonces, ¿cómo encontramos nosotros la derivada parcial de un cociente? De un cociente. Vamos a empezar calculando la derivada parcial con la letra x. Entonces, para eso vamos a agarrar la pregunta y vamos a aplicar la fórmula del cociente. ¿Qué dice el cociente? Cuando yo tengo que derivar un cociente, tengo que aplicar la siguiente fórmula. Se deriva, pongámosle una D, se deriva el numerador y se lo multiplica por el denominador. Luego se resta el numerador, y se lo deriva el denominador y se deriva el denominador. Y el denominador lo elevamos al cuadrado. Eso es lo que hay que hacer siempre cuando tengamos que derivar un cociente. Entonces, ¿qué hicimos acá? Para derivar un cociente, lo que se hace, derivamos el numerador, lo multiplicamos por el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador. Todo eso sobre el denominador al cuadrado. Siempre el denominador al final se va a elevar al cuadrado. Y ahora tenemos que derivar todo, pero con x. Entonces, de este paréntesis, me interesa solamente eso. Tiene x. De este paréntesis solamente me interesa eso. Tiene x. Entonces, de acá, esto no me interesa, porque no hay x ahí. Y digo, derivada de x al cuadrado, 2x. Ahí ya estoy derivando. Lo demás se copia, llego acá y digo, esto no me interesa. Derivada de 2x es 2. Entonces, ahí ya está derivada. Ahora es cuestión de hacer cálculos para poder encontrar, ya está derivado, ahora es cuestión de hacer cálculos. ¿Como cuáles? Como por ejemplo, si yo aquí multiplico todo esto, sería 2x por 2x, 4x al cuadrado. 4x al cuadrado. 2x por y, 2xy. Menos 2 por x al cuadrado, 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. Y menos por más, menos 2 por y al cuadrado, 2y al cuadrado. 2y al cuadrado. Sobre lo mismo. Hacemos reducción de términos semejantes y entonces este 4x cuadrado con este 2x al cuadrado se puede restar y 4 menos 2 es 2. Se queda 2x al cuadrado. 2xy no hay con quién sumarlo y 2y cuadrado no hay con quién sumarlo. Entonces acá podemos factorizar el 2. Se repite el 2. Se puedo sacar el 2 aquí. Entonces digo, si saco este 2, si saco este 2 me queda así, si saco este 2 me queda así, si saco este 2 me queda así. Y entonces ahí encontré la derivada parcial de la función respecto de x. Tengo que hacer de nuevo todo esto
para encontrar la derivada parcial, pero ahora respecto de y. Entonces lo vamos a copiar aquí. Ahora vamos a encontrar la derivada de la función con respecto de y. Ahora con respecto de y. Entonces lo mismo, Dicen una exactamente el pregunta. mismo. Si yo quiero derivar la función con respecto de y, ahora me va a interesar solamente lo que tenga y. Entonces en este caso, esto de acá no nos sirve. Entonces me interesa lo que tenga y. Entonces me interesa esto. Después aquí me interesa solamente esto. Esta parte de acá y esto de acá ya no me interesa. O sea, todo el proceso de nuevo, la misma fórmula, todo lo mismo, pero ahora ya lo voy a hacer respecto de y. Respecto de y. Entonces, calculemos eso y de ahí creo que alguien iba a preguntar algo. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, dicen, ¿por qué digamos ese donde en la parte el respecto de lo que es la X, dice usted que 2 por 2 es 4 en la parte, sí, un poquito más arriba? 2 por 2 2x 4 por... y, sí, y automáticamente pasa la número 2 igual en 2XY. ¿Por qué si está pasando, digamos, estamos multiplicando los dos números, 2 por 2 4? No, no, no. A ver, esta es una multiplicación algebraica, ¿no? Vamos a hacerlo de nuevo para que se entienda. 2x por 2x es 4x cuadrado. 2x por y es 2xy. Recordemos de que este 2 multiplica esto y multiplica esto. Lo mismo acá. 2 por x cuadrado, 2x cuadrado. Y 2 por y cuadrado es 2y cuadrado. O sea que este término le multiplica al primero, le multiplica al segundo. Este término le multiplica al primero, le multiplica al segundo. Y ahí hemos obtenido estos resultados. Ah, ya, está bien, dice. Eso era mi duda. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, luego de eso hicimos una reducción de términos semejantes y llegamos al resultado. Bien, perfecto. Entonces ya ahí está respondida la pregunta. Ahora, eh, para hacer la derivada de la función con respecto de y, hacemos lo mismo. Todo lo mismo, la misma fórmula, todo exactamente idéntico, pero ahora ya no nos interesa x, nos interesa y. Entonces, por eso que ahora está subrayado y. Entonces, aquí, por ejemplo, la derivada de esto ya no va a ser con x, va a ser con y. Entonces, la derivada de y al cuadrado, la derivada de y al cuadrado, pues va a ser acá 2y por 2x más y acá la derivada de y es 1. Aquí ya sería 1. Entonces, solamente donde esté la d hay que derivar. Lo otro se copia, derivamos. Como estamos con respecto de y, solamente hacemos la derivada con respecto de y. ¿Por qué la derivada de y es 1? Porque habíamos dicho de que la derivada de un número, acá hay un 1, ¿no? Acá hay un 1 sobreentendido. La derivada de un número por la letra es el número, ¿no? Igual acá, la derivada de un número por la letra es el número. Entonces acá nos quedaría de esta manera. Esto de acá. Y ahora hay que multiplicar. Entonces si multiplicamos, aquí si multiplicamos Disculpe, todo esto, Licen. entonces aquí tendremos lo siguiente. 2y Licen. por 2x me daría 4xy y 2y por y me daría 2y cuadrado. Disculpe, Licen. Entonces ahí me quedaría esos resultados. 2y Hola. cuadrado. 2y cuadrado. Menos x cuadrado. Menos x cuadrado. Menos y cuadrado. Porque todo está multiplicado por 1, ¿no? Está multiplicado por 1. Y sobre lo mismo. Entonces acá ¿qué hicimos? 2y por 2x, 4xy, 2y por y, 2y cuadrado, x al cuadrado por 1, x al cuadrado, y y al cuadrado por 1, y al cuadrado. Y de ahí podemos reducir términos semejantes, ¿no? Entonces, reduzcamos términos semejantes y de ahí vemos si alguien tiene alguna consulta hasta acá de lo que hemos avanzado, o en qué parte habría una consulta. Entonces, 2y cuadrado menos y cuadrado
me daría y cuadrado. Entonces aquí tengo que poner y cuadrado, porque puedo reducir términos ahí. Entonces aquí me quedaría 2y cuadrado menos y cuadrado, más 4xy menos x cuadrado. Este no hay con quién sumarlo. Ahí está. Y entonces ahí encontramos la derivada de la función respecto de y. Bien. Entonces, hasta acá, en lo que hemos avanzado, ¿tuviesen alguna pregunta, por favor, alguna consulta? Porque Fernando estaba preguntando. Sí, ¿cuáles serían las consultas, por favor? Entonces hagamos un siguiente ejercicio. Pregunta número 7. Listen, ¿me escucha? Sí, 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 ¿lo escucha? Sí, lo escucho, lo escucho. Creo que no escuché, listen. No tomó la, digamos, en esa parte de x al cuadrado más y al cuadrado. El que está multiplicando 2x no tomó atención esa parte. ¿Por qué no tomó esa y? Porque la fórmula dice de que tenemos que derivar el numerador y multiplicarlo por el denominador. Entonces, el denominador no se deriva, solamente se deriva el numerador. Y en la otra parte, el numerador no se deriva y se multiplica el denominador. O sea, es parte de la fórmula. Entonces, para ello, vamos a colocar esto abajo y vamos a colocar acá la fórmula del cociente. Entonces, para que quede más clara la respuesta a esa pregunta, eso es por la fórmula. ¿Cuál es la fórmula que estamos ocupando acá? La fórmula que estamos ocupando acá es esta de acá. Cuando yo tengo que derivar un numerador y un denominador, ¿no? Cuando yo tengo que derivar un numerador y un denominador, pongámosle así, numerador y denominador, entonces, ¿cómo se deriva un numerador y un denominador? Derivamos el numerador y lo multiplicamos por el denominador menos, ahora el numerador lo multiplicamos por la derivada del denominador y el denominador lo elevamos al cuadrado. Esa es la fórmula que se ocupa para un cociente. Esta D es la derivada, ¿no? La derivada del numerador. Cambiémosle la letra para que pongámosle acá U y pongámosle acá B, porque así lo piden en los libros. Derivada de U por B, U por la derivada de B sobre B al cuadrado. Entonces, esa es la fórmula que estamos aplicando. Entonces, es por eso que acá el numerador se deriva y el denominador multiplica, menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Entonces, yo solamente tengo que derivar donde esté la D. Esto se deriva. ¿Y qué pasa con esto? Se copia. Esto se deriva. ¿Y qué pasa con esto? Se copia. Entonces, eso no lo tocamos porque la fórmula no nos pide que lo derivemos. Por eso es que encuentro la derivada y multiplico por el otro valor, encuentro la derivada y lo multiplico por el otro valor. Eso se debe a que esta es la fórmula para que nosotros encontremos la derivada de un cociente. Ahí está. Vamos a dejar la fórmula para que sepan de dónde sale la derivación. Eso es lo que hemos hecho acá. Derivamos el numerador y ese resultado tenemos que multiplicarlo por el denominador. Luego, derivamos el denominador y ese resultado lo tenemos que multiplicar por el numerador sobre el denominador al cuadrado. ¿Se entiende eso, por favor? Sí, listen. Ok, perfecto, perfecto. Aquí pongo la fórmula para que se entienda
más adecuadamente la pregunta que hizo el compañero, ¿no? Ahí está la fórmula para que entendamos de dónde salió todo esto. Bien. ¿Alguna pregunta más hasta acá? Veamos una pregunta 7. Estamos siendo variados, ¿no? Veamos una pregunta 7. Entonces, en una pregunta 7, ¿qué es lo que vamos a hacer? En una pregunta 7 vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a colocar, por ejemplo, una raíz. La raíz de 2x más 3y. Aquí vamos a hacer menos el logaritmo natural de 4x menos 2y más, y aquí vamos a colocar una excentricidad. Por ejemplo, e elevada a 2x. Entonces, me piden calcular la derivada parcial de esa función. La derivada parcial de esa función. Entonces, esto vamos a colocarlo acá abajo para que no dé espacio. Entonces, ¿cómo derivamos esto? Lo hacemos uno por uno. ¿Eso qué quiere decir? Que quiero derivar la función con respecto de x. Entonces, vamos a copiar esta simbología. Esa es la simbología de la derivada parcial. ¿Qué significa esta simbología? Vamos a derivar la función primero respecto de x. Entonces, todo lo que tenga x me interesa. Y aquí todo tiene x. Entonces, tengo que hacer uno por uno su derivada. Entonces, ¿cómo encontramos la derivada de esto? Comencemos por la raíz. Para derivar una raíz, eso provoca un cociente. La derivada de una raíz hace de que se produzca un cociente. ¿Qué pasa en el denominador? En el denominador voy a copiar exactamente la raíz idéntica, la voy a copiar. Y la voy a multiplicar por 2. Ahora, acá aparte, arriba, tengo que derivar solamente la función x. Tengo que derivar la función x. Entonces, acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Como yo estoy derivando la función con respecto de x, solamente me interesa el término que tenga x. Y ese término es este, 2x. Entonces, derivada de 2x es 2. Entonces, ¿qué pasó con este 3y? Como lo estoy derivando, no me interesa porque es x. Solamente él me interesaría si apareciera una x ahí. Ahí me interesa, pero como no tiene x, entonces yo digo, no me interesa todo acá. Esto me interesa, pero esto no. ¿Y por qué lo copiaste esto abajo? Porque la fórmula de una raíz me dice, si vos querés derivar una raíz, en el denominador se pone todo igual, igualito, multiplicado por 2. ¿Por qué multiplicado por 2? Porque es una raíz cuadrada. Si, por ejemplo, fuera una raíz cúbica, lo multiplico por 3. Si fuera una raíz cuarta, lo multiplico por 4. Este número no siempre va a ser 2. Este número va a depender de la raíz que me den. Si es raíz cuadrada, tengo que multiplicarlo por 2. Entonces, en el denominador es copiar la pregunta que me dieron. Exactamente la copio igualita y la multiplico por 2. Ahora, en el numerador, ¿qué hacemos? Derivamos. Aquí vamos a derivar. ¿Pero qué derivo? X, lo que tenga X. Entonces, esto nomás. Porque esto no hay. Entonces, derivada de 2x es 2. Ahora, lo mismo acá. ¿Qué hay que hacer para derivar un logaritmo? Para derivar un logaritmo también se provoca un cociente. En el denominador tengo que copiar todo lo que esté dentro del paréntesis. Igualito. Todo esto lo copio abajo, sin el logaritmo. Cuando uno deriva un logaritmo, el logaritmo desaparece. La derivada de un logaritmo es un cociente donde en el denominador hay que copiar todo lo que está en el paréntesis sin el logaritmo y en la parte de arriba hay que derivar lo que queremos encontrar.
Entonces, como yo quiero encontrar la derivada de x, solamente me interesa este. Porque ese tiene x. Este no me interesa. Entonces, derivada de 4x, 4. Ahora, acá, para este, ¿cómo derivamos este? El exponente, tenemos que bajar el exponente y multiplicarlo por lo mismo. La derivada de la e, ¿cómo se hace? Lo que está en el exponente lo bajo y lo multiplico por lo mismo. Y me pregunto, ¿cuánto es la derivada de 2x? Porque estoy haciendo con respecto de x. Entonces, la derivada de 2x es 2. Entonces, ahora es cuestión de acomodar el ejercicio y ya tengo la derivada con respecto de x. Por ejemplo, este 2 con este 2 se van a simplificar y aquí me va a quedar 1. Acá, por ejemplo, en la parte de abajo, puedo factorizar el 2. Aquí me quedaría 2 y aquí me quedaría 1. Y aquí no puedo hacer nada. Simplemente quedaría 2 multiplicado por e a la 2x. Pero ese 4 lo puedo dividir con el 2. Entonces la derivada parcial finalmente sería 4 dividido entre 2, me quedaría 2. Entonces esa es la derivada parcial respecto de x. O sea, he encontrado recién la derivada parcial respecto de x. Ahora tengo que hacer todo exactamente lo mismo, porque eso es lo bueno, que para encontrar y es todo lo mismo, solo que aquí le cambiamos y, acá le cambiamos y, acá le cambiamos y, acá le cambiamos y. Entonces ahora es exactamente todo lo mismo, pero ahora ya no me va a interesar x. Ahora voy a pintar con rojo lo que me va a interesar. Simplemente cambia esto. Ahora esto me interesa porque ya voy a hacer con y. Este me interesa, ese, porque voy a hacer con y. Y este, por ejemplo, lo voy a borrar. Ese no me interesa. ¿Por qué no me interesa ese? Porque no tiene y. O sea, este va a ser tomado en cuenta en x. Pero cuando me pidan y, tiene y, hay que hacerlo. Tiene y, hay que hacerlo. Tiene y, no me interesa. Ni siquiera lo copio porque no tiene y. Todo lo que no tenga y no se copia acá. Entonces, solamente me interesa hacer esto. Y hacemos lo mismo. ¿Cuánto es la derivada de una raíz? Es un numerador y un denominador. ¿Qué hacemos en el denominador? Copiamos lo mismo, multiplicado por 2. ¿Y qué hacemos en el numerador? Derivamos lo de rojo. ¿Por qué lo de rojo? Porque estoy haciendo con y. O sea, esto no me interesa. Me interesa esto. Derivada de 3y, 3. Me vengo para acá y digo, derivada de un logaritmo, ¿cómo se hace? Un numerador, un denominador. ¿Qué hacemos en el denominador? Copiamos lo mismo. ¿Qué hacemos en el numerador? Derivamos lo que está con rojo. O sea, lo que tenga y. 4x no me interesa. Me interesa menos 2y. Derivada de menos 2y, menos 2. Y esto ya no hay, porque no tiene y. Esto de acá tengo que borrarlo, porque no tiene y. Esto no tiene y, y lo que no tenga y no me sirve. Entonces ahora simplemente debo acomodar. Por ejemplo, aquí ya puedo acomodar mi ejercicio. Aquí no puedo tachar nada. Aquí no va a quedar 3 y aquí va a quedar 2. No se puede tachar nada. Pero aquí, acá, puedo factorizar el 2. Si aquí factorizo el 2, me quedaría 2 por 2, 2 por 2, 4x, 2 por 1, 2. Y ese 2 con ese 2 lo puedo tachar con el de arriba. Y entonces este 2, aquí en verdad es menos 2, ¿no? Aquí es menos 2, ¿no? Menos 2, ¿sí? Menos 2. Entonces acá, menos 2, menos 2, menos 2.
Este 2 con este 2 se tacha y aquí me quedaría 1. Este menos con este menos, menos con menos se hace más. A ver, ¿de dónde más? De aquí, menos por menos, más. 2 dividido entre 2, 1. Y entonces hemos encontrado la derivada parcial de la función respecto de y. Hemos encontrado la derivada parcial de la función respecto de y. ¿Se entendió la solución del problema, mis estimados jóvenes, por favor? Sí, Muy bien. Ya tenemos aquí la pregunta número 8. Entonces, aquí nos pueden, por ejemplo, voy a hacer con una raíz que no sea cuadrada. Por ejemplo, porque nos pueden preguntar cualquier raíz, entonces no hay problema en el tema de la raíz. Pongámonos que nos coloquen una raíz cúbica. Solo hay una pequeña diferencia cuando nos preguntan una raíz que no sea cuadrada. Solo hay una pequeña diferencia cuando nos preguntan una raíz que no sea cuadrada. Por ejemplo, ese que sea el ejercicio. ¿Qué quiero mostrar? ¿Qué hacer cuando la raíz sea cúbica, cuarta, quinta? Hay una pequeña diferencia nada más. ¿Cuál es la diferencia? Empecemos a encontrar la derivada parcial de la función con respecto de x. Vamos a encontrar la derivada parcial de la función con respecto de x. Entonces, ¿qué hago yo para encontrar la derivada parcial con respecto de x? Fíjense. Para hacerlo más claro, aquí voy a colocar la fórmula. Es mejor que le coloquemos la fórmula para que ustedes tengan su formulario. Fórmula. ¿Ya? Fórmula igual. Así yo creo que es mejor con la fórmula, porque esto es pura fórmula. Entonces, a ver, vamos a hacerlo así. Si a usted le ponen un ejercicio n de una función, esto que sea así. Si a usted le piden calcular la derivada de la raíz n de una función, eso es igual a un cociente donde en el numerador tengo que derivar la función y en el denominador voy a multiplicar n por la misma raíz, pero al exponente de adentro tenemos que quitarle un grado, es decir, f de x n menos 1. Esa es la fórmula para derivar una raíz que no sea par. Entonces, creo que es mejor colocarles la fórmula para que me entiendan qué voy a hacer ahora. O sea, esta es la fórmula. Esto es pura fórmula, ¿sí? Si les preguntan con una raíz cúbica, esta es la fórmula. Una raíz cuarta, esta es la fórmula. Por eso dice raíz n. Que no sea cuadrada, ¿no? Raíz cúbica, raíz cuarta. Esta fórmula sirve para cualquier raíz que no sea cuadrada. Ahora voy a aplicar esa fórmula. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice lo siguiente. La fórmula dice, nosotros tenemos que colocar acá un numerador y un denominador. ¿Qué vamos a colocar en el numerador? La derivada de lo que querés encontrar. Ah, ya. Estamos haciendo con x. Entonces, solo me interesa lo que tenga x. No me interesa esto. Entonces, ¿aquí qué coloco acá? La derivada de esto. ¿Cuánto es la derivada de x al cuadrado? Derivada de x al cuadrado, 2x. Listo. Ahora, en la parte de abajo, dice, ¿cuál es la raíz que te han preguntado? Raíz cúbica. Como te han preguntado una raíz cúbica, vas a poner 3. Multiplicado por lo mismo que te preguntaron. Te preguntaron la raíz cúbica de qué? De x al cuadrado más y al cubo. Me preguntaron, lo voy a copiar acá para no perder tiempo. Copio exactamente todo lo mismo
con la única diferencia que a esto tengo que elevarlo a un grado menos, es decir, si es cúbica, 3 menos 1, 2. Entonces, elevado al cuadrado. Si fuera la cuarta, 4, 4 menos 1, 3, elevado al cubo. Entonces, ahí está la derivada parcial de la función respecto de x. ¿De dónde salió el 3? ¿Y de dónde salió este cuadrado? De la fórmula. ¿Y de dónde es esta n? La n es la raíz que te han preguntado. Entonces, ahí está respondido, o ahí terminó la derivada con respecto de x. Esa es la derivada con respecto de x. Es aplicar una fórmula y derivar, obviamente, el numerador. Si aquí me pide encontrar la derivada, por ejemplo, la derivada ahora respecto de y, quiero encontrar la derivada respecto de y. Entonces, para encontrar la derivada respecto de y es lo mismo, o sea, lo mismo de abajo, lo copio, no le hago ninguna modificación. Porque siempre te van a pedir las dos. Entonces, cuando ustedes les pregunten una raíz, cuando vayan a calcular la y, copian el mismo denominador, el mismo, igualito, porque va a ser lo mismo. La diferencia va a estar acá. Esto va a cambiar, pero esto va a ser lo mismo. Porque ahora ya no me interesa la x. Ahora me interesa la y. Entonces, ahora voy a calcular respecto de y. Entonces, ahora es con y la cosa. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Derivame la letra que querés. Quiero la letra y. Entonces, derivada de y al cubo, coloco aquí. La derivada de y al cubo es 3y al cuadrado. 3y al cuadrado. ¿Sobre qué? Sobre, fíjense, lo mismo, sobre n. ¿Cuánto vale n? 3. Por la misma pregunta que te hicieron. La misma pregunta que te hicieron, pero elevada a 3 menos 1, 2. Listo. Ya tengo la derivada con respecto de y y ya tengo la derivada con respecto de x. Y esto es todo el tiempo lo mismo. Por ejemplo, voy a aprovechar de hacer con otra raíz. Lo que quiero que me entiendan es lo siguiente. Si te colocan, por ejemplo, acá vienen y te dicen, a ver, vamos a colocarte, no sé, la raíz séptima. La raíz séptima, aquí pongámosle 3x al cuadrado y aquí pongámosle 4y a la cuarta. Listo. La derivada de eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La misma fórmula. Todo prácticamente lo mismo. Es mecánico. Pero ahora, ¿qué va a cambiar? Entonces, a ver, este es el ejercicio. Copiemos acá el ejercicio. Lo que quiero que vean que esa fórmula es para cualquier raíz que le coloquen a usted. Entonces, ¿qué dice la fórmula? La fórmula dice, acá abajo me vas a colocar 7 porque te han preguntado la raíz 7. Vas a copiar exactamente lo mismo que te dieron. Aquí. Lo mismo que te dieron. Esto, lo mismo en un paréntesis. Y aquí elevado a 6. ¿Por qué a 6? Porque la fórmula dice, ¿cuánto vale n en tu ejercicio? N vale 7. Entonces, 7 menos 1, 6. O en otras palabras, acá dentro siempre va a estar un número menor que este. Si es 7, 6. Si es 8, 7. Si es 10, 9. Etcétera. No ha terminado. Arriba, ¿qué vamos a colocar? La derivada de la letra que quiero. Entonces, yo quiero x. Estoy haciendo con x. Entonces, lo que está con rojo voy a derivar. Derivada de 3x al cuadrado, 6x. Listo, ya tengo. Ya está la respuesta. Fíjense, en un paso se hace. Ya está la respuesta. Lo mismo voy a hacer con respecto de y. Entonces, para eso me avivo. Ya copio lo mismo. Copio lo mismo y digo, acá lo que va a cambiar simplemente es que ya no me interesa x. O sea, ya x ya la tomamos en cuenta. Ahora me interesa y.
Me interesa la variable y. Entonces, ¿qué va a hacer? La parte de abajo va a ser la misma. ¿Cuánto vale n? 7. Por la misma pregunta que te hicieron, elevado a 7 menos 1. 7 menos 1, 6. ¿Qué va a cambiar? Esto va a cambiar. Eso va a cambiar, porque ya no es x, es y. Entonces, la derivada de 4y a la cuarta sería 4 por 4, 16y al cubo. Recordemos de que la derivada de un exponente, ¿cómo se deriva un exponente en matemática? La derivada de un exponente es fácil. Este 4 vas a multiplicar, 4 por 4, 16, y le quitamos 1. Si es 4, ahora es 3. Listo, ya tengo la derivada respecto de x, ya tengo la derivada respecto de y. Aquí estoy haciendo con respecto de y. Voy a aprovechar entonces, para que esto les sirva de verdad, voy a aprovechar entonces acá de colocar las fórmulas que hemos aplicado. Por ejemplo, aquí hemos aplicado una raíz cuadrada, entonces aquí voy a colocar la fórmula de la raíz cuadrada. Creo que así, con la fórmula, les va a ir mejor. La fórmula para la raíz cuadrada. Entonces, la fórmula para la raíz cuadrada es la siguiente. Si a vos te preguntan un ejercicio con una raíz cuadrada de lo que sea, entonces, ¿qué fórmula voy a aplicar acá? La fórmula es, abrimos un cociente, en el numerador vamos a derivar la letra que estás buscando, si es x, x, si es y, y abajo va a ser 2 multiplicado por la misma pregunta. Esa es la fórmula de una raíz, nada más. 2 por la misma pregunta, listo. Esa es la fórmula que ocupamos, por ejemplo, acá. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué hicimos? ¿Qué puse arriba? La derivada de lo que querés. Quiero x. Ok. Derivada de x al cuadrado, 2x. ¿Qué has puesto abajo? Un 2. ¿Por qué? Porque es raíz cuadrada. ¿Y qué más pusiste? La pregunta que me diste. Igualita. Ahí está. Igualita. Entonces, esa fórmula apliqué. Creo que ahí va a quedar más claro. Logaritmo. También coloquemos la fórmula. Porque creo que eso le va a servir más. Coloquemos la fórmula del logaritmo. ¿Qué fórmula se utiliza para el logaritmo? Entonces, si usted tiene que derivar un logaritmo, pongámosle así, logaritmo de f de x, si usted va a derivar una función, ¿qué ocurre ahí? Se provoca otra vez un cociente donde en el numerador vamos a colocar la derivada de la letra que vos querés. Entonces, ¿querés derivar x? Aquí pones la derivada de x. ¿Querés derivar y? Aquí pones la derivada de y. Y abajo copiamos todo lo que está al lado del logaritmo. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Por qué este resultado me dio esto? Porque apliqué la fórmula. ¿Qué hiciste acá? Abajo, ¿qué hiciste? Copié todo lo que está a su lado del logaritmo. Eso me dice la fórmula. Lo que está a su lado, lo copié. El logaritmo se pierde, desaparece. La derivada de un logaritmo es 1. Entonces, 1, pero tiene acá resultados. Por eso que no estalla. Entonces, abajito copias lo mismo que está acá. Eso hice. Lo mismo que está acá, lo copié acá. No le hice nada. Pero arriba, derivé. ¿Qué derivé? X. Entonces, como este tenía X, derivada de X cuadrado, 2X. Como este tenía X, lo derivé. Es por eso que la respuesta me salió así. Coloquemos la fórmula de la E. Coloquemos la fórmula de la excentricidad también. Así yo creo, vuelvo a repetir, creo que les va a servir mejor el tema. Fórmula para derivar la E. Entonces, si a ustedes le dan un ejercicio donde le den una E elevado a algo, ¿qué fórmula hay que aplicar ahí? Derivamos el exponente y lo multiplicamos por lo mismo. O sea, en pocas palabras, la fórmula que me dice, el exponente lo bajamos y lo derivamos. El exponente lo bajamos y lo derivamos y lo multiplicamos por lo mismo. Y entonces eso es lo que hicimos acá.
el exponente lo bajamos y lo derivamos por lo mismo. Entonces ahí está la fórmula de la excentricidad. También aquí está la fórmula de el cociente. Ya estaba ahí la fórmula que usted ya estaba escrita. Y acá lo que hicimos fue una operación conjunta. Otra operación conjunta. Bien, entonces ahí están todas las fórmulas que nosotros hemos estado utilizando para encontrar la solución del ejercicio. 6, 7, 8. Sí. Este sería la pregunta número 9 y esta sería la pregunta número 10. Bien, entonces ahí están las fórmulas que se están utilizando. ¿Alguna pregunta que tuviesen aparte de eso? Yo le hice una preguntita acerca, digamos, donde dice la 4Y4 y el exponente, digo, el número 6, ¿de dónde sale ese del 16Y3? El 16Y3 es la derivada de la Sí, variable Y. Porque del 416, sí, pero el 3, porque cuando yo bajo a multiplicar, esa parte ahí. a ver, anotemos, Estamos al exponer. no, el exponente está bienísimo. Lo que no se fijó fue la fórmula. Vamos a copiar la fórmula para que la tengan. Entonces, pongamos la fórmula para que entiendan de dónde sale ese 3. Entonces, fórmula. Cuando yo tengo que derivar una letra elevada a un exponente, eso es el exponente multiplicado por la letra elevado a n-1. Eso lo explicamos al comienzo de clase, pero coloquémoslo acá. Es por eso de que, por ejemplo, a ver dónde hicimos problemas así. Aquí, por ejemplo, la derivada de y al cubo es 3y al cuadrado, porque cuando yo estoy derivando una letra, el exponente baja y se le quita 1. Eso también lo hicimos aquí en el primer ejercicio. Acá, por ejemplo, la derivada de 2x al cuadrado es 2 por 2, 4x. No le puedo poner cuadrado porque estoy derivando. Entonces, si le pongo cuadrado está mal. ¿Por qué está mal? Porque cuando yo derivo, este baja a multiplicar y tengo que quitarle 1. De 2 se hace 1. Lo mismo acá. 2 por 5, 10. Y en vez de y cuadrado, queda y. Lo mismo acá. Tomemos este ejemplo. Derivada de 5y a la cuarta. Aquí está. Derivada de 5y a la cuarta. 4 por 5, 20. Y al cubo. Porque todo exponente que baja a multiplicar, tengo que quitarle 1. ¿No? Entonces, es por ese motivo de que vamos a anotar la fórmula para que no caigamos en ese error. Y la estamos anotando aquí. ¿Ya? La estamos anotando aquí, la fórmula. ¿Dónde está? Acá. Ahí para que ustedes no se olviden eso. Esta es la fórmula exponencial, se llama. ¿Ya? Exponencial. Porque eso siempre lo vamos a hacer en casi todos los ejercicios. Es una fórmula fundamental. Es de ahí entonces que sale esto. Derivada de 4y a la cuarta, 4 por 4, 16 y al cubo. 4 por 4, 16 y al cubo. ¿Ya? De ahí sale entonces el resultado. 4 multiplica 4 y baja 1. ¿Y dónde queda, digamos, lo que es el 6? Lo que es la parte donde el 4Y4 y el, cerramos paréntesis, el 6. Por la fórmula, ¿no? Por la fórmula, volvamos a la fórmula. Entonces aquí está la fórmula. Para la fórmula, acá está en la pregunta número... Hicimos la fórmula aquí. Aquí está. Esta es la fórmula. Cuando yo derivo una raíz que no sea cuadrada, la fórmula dice de que lo que yo coloque adentro, tengo que elevarlo a un exponente -1. O sea,
Si este es 3, elevarlo al cuadrado. Si este es 7, elevado a la sexta. Si fuera 9, elevado a la octava. Entonces, por esta fórmula, fue de que aquí, por ejemplo, es 3, lo elevamos al cuadrado. Por esa misma fórmula, si aquí es 7, lo elevamos a la sexta. Entonces, ese 6 sale de aplicar la fórmula general. Esta es la fórmula general que me hace que yo encuentre la respuesta de cualquier raíz cuyo subradical no sea cuadrado. O sea, raíces cúbicas, cuartas, quintas, sextas, séptima, etc. Entonces, estamos aplicando la fórmula y al aplicar la fórmula sale esa raíz sexta. Como aquí salió la raíz elevado al cuadrado. Era 3, pero no está elevado a 3, está elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque la fórmula me dice que hay que quitarle un grado. Si es 3, ahora va a ser 2. Si es 7, ahora va a ser 6. Entonces, ese es el motivo por el cual tenemos el 6. La aplicación de la fórmula para derivar una raíz de cualquier grado, cúbica, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava. Cualquier raíz que le coloquen, tiene que elevarlo a menos 1. Entonces, de ahí sale el 6. ¿Alguna otra pregunta más? Está bien, Lisa. Ya lo entendía. Ok, perfecto. Aquí está la fórmula. Por eso justamente colocaba la fórmula de todos para que ahí puedan entender. Porque uno dice, pero ¿este 2 de a dónde? Por si es 3, ¿y por qué aquí 2? O lo mismo acá, ¿no? ¿Por qué 7? ¿Por qué aquí ahora es 6? Entonces es por eso, ¿no? Es porque la fórmula me pide que haga eso. Por eso que anotaba la fórmula para que justamente me entiendan por qué aquí estoy poniendo 2 y no 3. Y aquí por qué estoy poniendo 6 y no 7. Justamente ese era el motivo de que me puedan entender. ¿Alguna consulta más hasta ahí? Entonces acá tenemos una pregunta número 10. A ver. En esta pregunta número 10, miren, podemos hacer una mezcla, ¿sí? Lo que quiero que me traigan lo siguiente. Vamos a hacer una mezcla. Por ejemplo, aquí me pueden pedir, encontrarme la derivada de 4x al cubo, menos, por ejemplo, menos la raíz cúbica de 5x menos y, más el logaritmo natural de 2x menos y, menos 5y al cubo. 5y al cubo. Entonces aquí vamos a encontrar la derivada de x y la derivada de y. Entonces acá voy a colocar esta simbología. No hay que preocuparse con problemas de esta naturaleza. Simplemente tengo que aplicar la fórmula para cada uno. Por ejemplo, aquí voy a encontrar respecto de x. O sea, quiero encontrar la derivada respecto de x. Como quiero encontrar la derivada respecto de x, todo lo que tenga x, este me sirve, tiene x. Este tiene x. Este tiene x. Este no tiene x. No me sirve. Ese no. Borrémoslo ese. ¿Por qué? Porque yo solamente quiero lo que tenga x. Ahora, uno por uno lo voy a hacer. Uno por uno. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a aprovechar lo que preguntaba la señorita en cuanto al 6. Eso es por esto. ¿Cuánto es la derivada de 4x al cubo? 4x al cubo va a ser 3 por 4, 12, y a este le quito 1, 12x cuadrado. Ahí está. Ahora viene este. ¿Cuánto es la derivada de una raíz cúbica? Entonces digo, tengo que aplicar la fórmula de la raíz cúbica. ¿Qué dice la fórmula de la raíz cúbica? La fórmula de la raíz cúbica dice que arriba solamente debo colocar la derivada de la letra que yo quiero. Como estoy en x, voy a hacer con x. Y abajo voy a poner 3 multiplicado por lo mismo, fíjense,
Eso dice la fórmula. Pero esto voy a tener que elevarlo al cuadrado. ¿De dónde sacás que hay que elevarlo al cuadrado? O sea, esto de acá, ¿por qué esto? ¿Por qué 5x menos y lo tenemos que elevar al cuadrado? Por la fórmula, por lo que explicaba ahorita. Todo es fórmula acá. Por la fórmula, vamos a la fórmula. La fórmula dice, esto hay que elevarlo a n-1. Si es una raíz cúbica, tenés que elevarlo al cuadrado. Y acá arribita tenés que colocarme la derivada de la letra, porque abajo hemos copiado. Lo que me preguntaste lo copiamos. ¿De dónde el 3? Porque es una raíz cúbica. ¿De dónde el 2? Porque como es una raíz cúbica hay que quitarle un grado a esto de acá. ¿Y aquí qué hacemos? Derivada de 5x, 5. Ahí tengo la derivada del segundo ejercicio con x. Derivada de 5x, 5. Abajo, copiamos la misma pregunta multiplicada por 3 elevada al cuadrado. Repito, si fuera 5 multiplicada por 5 elevado a la cuarta. Si fuera 9 multiplicado por 9 elevado a la octava. Ahora me queda este. ¿Cuál es la fórmula de un logaritmo? La fórmula de un logaritmo es que yo haga un cociente. ¿Y qué decía la fórmula? Que abajo copio lo mismo, sin logaritmo. Abajo copio esto, igualito, sin hacerle nada. Y arriba, la derivada de la letra que quiero. Como estoy haciendo con x, voy a derivar eso. Derivada de 2x, 2. ¿Listo? Ahí tengo la respuesta. Nada más, no hay nada más que hacer. Ya está la derivada. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta con respecto de x. Ahora voy a hacer con respecto de y, porque siempre preguntan con las dos. Entonces, ahora vamos a hacer ahora con respecto de y. Y con respecto de y, fíjense, con respecto de y, voy a copiar acá el ejercicio. La pregunta original la voy a copiar. Y me dice, aquí solamente yo quiero lo que tenga y. Tiene y, me sirve. Tiene y, me sirve. Tiene y, me sirve. No tiene y, no me sirve. Entonces, lo que no tenga y, no lo copio. Hago lo mismo. Exactamente lo mismo. Voy a derivar uno por uno. Entonces, para el primero, ¿qué fórmula voy a aplicar? La fórmula de la raíz cúbica. ¿Qué dice la fórmula? Tenemos que colocar un numerador y un denominador. ¿Qué hacemos en el denominador? Copiamos lo mismo, lo multiplicamos por 3 y esto tenemos que elevarlo al cuadrado. Eso me pide la fórmula. Eso lo elevas al cuadrado. 5x menos y elevado al cuadrado. Entonces, ya está la parte de abajo. Ahora la parte de arriba. ¿Estás haciendo con quién ahora? Estoy haciendo con respecto de y. Estoy haciendo con respecto de y. Entonces, solamente me va a interesar y. Cada uno tiene su espacio. Al comienzo le dimos importancia a x y la y la dejamos aparte. Ahora, le damos importancia a y. Entonces, la derivada de menos y es menos 1. Porque acá hay un 1. Derivada de y, 1. Menos 1. Lo mismo acá. ¿Cómo es la derivada de un logaritmo? Un numerador y un denominador. Numerador y denominador. ¿Qué hacemos en el denominador? Copiamos igualito. ¿Qué hacemos arriba? La derivada de y. Solamente me interesa la derivada de y. Ahora y es la protagonista. Derivada de menos y menos 1. Y aquí, ¿cómo derivo esto? 3 por 5, 15, y al cuadrado. Ahora solamente debo hacer una acomodación en los signos. ¿Cómo es eso de los signos? Por ejemplo, aquí, este menos con este menos se van
y me queda más. Lo mismo acá. Miren, este más con este menos me da menos. Ley de signos. Y listo. Ya encontré la derivada parcial respecto de y. Ahí están los resultados. Derivada parcial respecto de x, derivada parcial respecto de y. ¿Se entendió la solución del problema? ¿Se entendió todo, mis estimados jóvenes? ¿Todo lo que hicimos sentido? ¿No hay preguntas? Se entendió, Lisa. Ok, perfecto. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias. Igual también a los jóvenes que están presentes. Y jóvenes, este material va a estar, se lo voy a pasar a su profesor para que se los pase. Y esto es lo que son las derivadas parciales.